Ahora pasaremos a identificar las características principales de un movimiento cíclico denominado tipo 3, es decir, un ciclo con doble declive. Este patrón cíclico o este comportamiento cíclico se presenta, y lo vamos a ver a continuación, cuando en la fase de auge cíclico, específicamente en la etapa de recuperación económica, no se logra transitar a la siguiente etapa, es decir, no se logra transitar la expansión, no se presenta la expansión y eso da paso a este tipo de onda oscilatoria. Nuevamente hemos identificado los puntos claves de este ciclo que va de cima a cima, de punto A a punto C, y tenemos el punto mínimo del ciclo, o el punto que sería el punto de recuperación, el punto más bajo, identificado con el punto B. Entonces tenemos un ciclo que comienza en el momento T sub 0 y nuevamente tenemos una etapa de recesión. Hemos insistido que inmediatamente después de un punto de crisis, la etapa que se avecina es la etapa de la recesión económica y esta etapa va a finalizar en el punto B, en el punto mínimo de todo el ciclo. Ahora bien, es de preguntarnos, ¿verdad? ¿Se da la etapa de la contracción? Y podemos visualizar que no se da la etapa de la contracción. ¿Por qué no se da? Bueno, porque podemos notar que la trayectoria de la economía identificada en este ciclo no supera el punto mínimo del ciclo anterior, es decir, no llega a estar por debajo de ese punto mínimo. Y lo que sucede es que se da un giro, ¿no? Se da un giro en el comportamiento de la actividad económica y no da paso a la etapa de la contracción. No llega a estar por debajo y por tanto se inicia a partir de ese punto la etapa de la recuperación. Es decir, en el punto B o el punto mínimo del ciclo finaliza la etapa de la recesión e inicia la etapa de la recuperación. Pero nuevamente acá la pregunta es ¿hasta dónde llega la etapa de la recuperación? Se presenta la etapa de expansión económica y podemos ver que la trayectoria, es decir, ese comportamiento de la actividad económica, nuevamente antes de llegar a superar o estar en igual nivel al punto máximo anterior y superarlo, da un giro. Da un giro que está registrado en el momento T sub 2 o en el punto D y por tanto no se presenta la fase de expansión económica, la etapa de expansión económica. Entonces no se llega a superar ese punto máximo anterior, ¿vale? Es decir, no se llega a superar ese punto de crisis y se registra una caída en esa recuperación económica, entrando nuevamente a una fase de recesión que se puede visualizar que esta recesión tiene las mismas características que la anterior en el sentido que no logra dar paso a la etapa de contracción porque no supera el punto mínimo anterior, sino que llega a un momento T sub 3, a un periodo T sub 3, donde nuevamente la actividad económica da un nuevo giro, registrado en ese punto E, y no supera en profundidad al punto mínimo del ciclo anterior. Entonces no se presenta la etapa de la contracción y se da nuevamente paso a la etapa de la recuperación económica. Que esta etapa de la recuperación económica llegará hasta el punto, hemos mencionado, en que se iguala al punto máximo del inicio del ciclo, el punto A. Entonces la recuperación finalizaría en ese punto y daría paso a la expansión. Que la expansión finalizaría en el siguiente punto de crisis. Entonces estamos ante la presencia de un ciclo que tiene 5 etapas. Para visualizar la longitud de cada una de las etapas, podemos ver que
la primera etapa, que es la recesión de la fase recesiva, que va de T sub 0 a T sub 1, del punto A al punto B. Luego tendríamos la primera fase, la primera etapa de la fase de auge, que es la recuperación, que va de T sub 1 a T sub 2. Luego tendríamos la tercera etapa, que sería la recesión, que va de T sub 2 a T sub 3. Seguidamente tendríamos una recuperación, una nueva recuperación de T sub 3 a T sub 4. Y finalmente tendríamos la etapa de la expansión, que iría de T sub 4 a T sub 5. Importante mencionar que la fase recesiva del ciclo está compuesta por dos etapas de recesión. Y la etapa de auge está compuesta por dos fases de recuperación y una etapa de expansión. La longitud total o la duración total del ciclo iría desde el periodo T sub 0 al periodo T sub 5. Y de esta forma podemos caracterizar este comportamiento oscilatorio característica de un ciclo con doble declive, que presenta 5 etapas.